Ahora sí va el bueno. Soy Juan Carlos. Bueno, tengo la fortuna de conocer. Ya grabó. Esto es Receta sin Receta. Lo que no te dijeron en el consultorio. Un podcast donde 3 médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes de la medicina. Y además vamos a echar cotorreo. Y mucho. Bienvenidos. Oye, de hecho ya empezamos a echar cotorreo y todavía ni empezaba el programa. Ya sé. Ay. Bueno, doctora Monroy, ¿nos haría favor de presentar a nuestro invitado? Claro que sí. El día de hoy está con nosotros el doctor Memo Hinojosa, un radiólogo intervencionista. Ay, estaban dormidos, ¿eh? Llegaron tarde. Van llegando. Como ciertas personas. La interrumpiste, ¿ya ves? Ya la interrumpiste. No. Como siempre. Continúa, Cris, por favor. Por favor, Cris. ¿Qué es nuestro invitado? Bueno, pues antes que nada... Además de invitado. Memo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cris. El doctor Memo Hinojosa no es solamente un radiólogo. Un radiólogo es un médico especialista, sino que es un radiólogo intervencionista. Ay, güey. Suena trajo, como de... Te trajo torta. Sí. Es que nos trajo algunos de acarreados aquí el doctor Memo para que le echemos porras. No, sí. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. Digo, y además de ser un excelente médico, yo tengo la fortuna de poder decir que es mi amigo y mi amigo desde... Imagínate desde hace cuánto, güey. Yo tenía pelo. Híjole, Imagínate. Ya... Yo Así creo como que ibas naciendo. desde antes de Cristo, güey. Ibas naciendo. Es correcto. No, seguramente nací sin pelo, güey. Luego lo tuve un ratito y luego ya se fue otra vez. Fue prestado. Fue prestado un ratito, güey. Te voy a prestar un ratito. ¿Cómo a qué edad empezaste a perder el pelo, Chino? ¿Eh? ¿Cómo a qué edad empezaste a perder así el pelo? Digo, o sea, me nació ahorita la duda así muy Como casual. a los 6 años, güey. Nah. ¿Cuándo te conoció, güey? No, pues es que nos conocemos Como a desde los la primaria. 6 años, güey. Ah, pues a los 6 años, güey. Y después nos seguimos toda la vida. Haz de cuenta, primero saludar a todo tu auditorio y después Gracias. Oye, güey, si platicarles trajiste un chingo de acarreados, güey. Oye, preguntan que las tortas acá se las van a dar, güey. Que vienen sin desayunar. platicarles Por un dos. poquito. Tuve la fortuna de conocer a Juan Carlos desde niños, prácticamente desde la primaria. Después, la secundaria, la prepa. La universidad. En la universidad estuvimos juntos. Ya después nos separamos para hacer la especialidad. Porque tomó te fuiste a Guadalajara. otro rumbo. Yo me fui a Guadalajara, al Centro Médico Nacional de Occidente. Y La perla tapatía. Persínense cada que escuchen a la perla Ay, tapatía. Ahí sí, persínense. robando chistes, como siempre. A huevo. Y después nos fuimos a reencontrar en la Ciudad de México, fíjate. Yo trabajaba en el... Ahí fue donde le quitamos los guaraches. En el lo centro enseñamos médico. a comer con cubiertos, güey. Le cambiaron la caja de huevos San Juan por una Exactamente, maletita. así Bien. así Le dice, decían. gordo, no, aquí no puedes venir de guarache, güey. En el centro tenedor. médico Repite conmigo. ABC, ahí nos volvimos a encontrar, fíjate. Sí, estuvo... La vida está la vida chistosa. nos volvió a juntar después de tantos años. Y bueno, prácticamente nos hemos visto toda la vida. Toda la vida. Uno de mis Y luego- amigos más longevos. Ya sé, güey. Ujú. Luego tú te regresaste a León como un año antes que yo. Es correcto. Luego Y ya luego me nos regresé reunimos después. Sí. Entonces ya llovió. Sí. No manches. Ujú. Pero bueno, como siempre, Doctor, el Cristian doctor Cepeda, la doctora Monroy. El doctor Memo Hinojosa. ya sabía, güey. Luego, Eres muy y el doctor Juan predecible, Carlos mi Sainz. Cris. Eres muy predecible. Así. Y el doctor Juan Carlos Sainz. Bueno, para los que no conozcan, Memo y su equipo son la crema innata de la radiología intervencionista de aquí de Cristiano. Guanajuato. Yo diría, güey, ahora el sí. Cristiano Ronaldo de la radiología radiología. intervencionista. Y ahorita vamos que ole. No, Sí, eso sí, que sí está muy- no trajiste tortas, Ya cabrón. Sí, sé, güey. Eso que no Y en traje el ayuno, desayuno. y en ayuno, güey. Voy a traer el desayuno y otra cosa había sido. Pero bueno, ahorita vamos a explicar bien qué es eso de radiología intervencionista, ¿no? Sí, claro. Primero, Memo, yo quisiera que nos explicaras, porque luego a veces uno puede pensar cuando, no sé, alguien se cae o se fractura algo, güey. Dice, vamos a que nos hagan una radiografía.
Y pues a lo mejor piensas que el que te la va a hacer es el radiólogo, ¿no? Sí, bueno, ahí Pero sí. ¿qué es lo que hace un radiólogo así a secas? La gente sí piensa, ¿no? Que el radiólogo es el que toma vas, las radiografías. te toma la radiografía, pum, este güey es el radiólogo, era bien bueno. Exactamente. Pues mira, ahí sí hay que hacer una diferencia. Primero está el técnico radiólogo, que es el que se encarga de hacer los estudios en sí. Tanto de rayos X como de tomografía, como de resonancia, y obviamente están supervisados por un médico radiólogo, ¿no? Entonces, esa es la primera gran diferencia, porque como tú bien dices, cuando la gente piensa que un radiólogo pues es como este grado de técnico, ¿no? Que a final de cuentas es lo que ellos cursan. También hay una diferencia, y es más reciente, hay una licenciatura en radiología, que es prácticamente como la parte técnica, y por ahí tienen unas cuantas cosas como más extras conforme ha avanzado la radiología. ¿Y esta licenciatura tienen que cursar alguna carrera antes o es licenciatura de entrada directa? Es licenciatura de entrada directa. ¿Y cuántos años son? Creo que son 4 años, fíjate. Ahí sí no te tendría bien el dato, pero creo que son 3 o 4 años. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre esta licenciatura y el técnico radiólogo? Pues realmente no hay... Bueno, primero el grado, ¿no? La cédula y todo este tipo de cosas. Pero a nivel institucional... Que uno es técnico y el otro es licenciado. Sí, pues el uno es técnico. Pero a nivel institucional, pues todavía no está reconocido ese grado de licenciatura, ¿no? Bueno, me refiero a institucional como en los hospitales públicos, ¿no? Y ya después, el técnico, el licenciado, que son los encargados de realizar los estudios, pues está el médico radiólogo, ¿no? Es el que se encarga de supervisar cómo se hacen los estudios, de dar las mejores indicaciones para una buena realización de los estudios y aparte de interpretar el estudio y de sugerir, dentro de lo que se debe de hacer, es de sugerir lo que le tocaría a un paciente, si requiere pues valoración con otro estudio de imagen, si requiere tomarse una biopsia. Creo que ahí tocas un punto importante, Memo, porque yo como de formación tengo la escuela de muchas veces antes de pedir el estudio, bajar con ustedes, con los radiólogos y decirle, oye, tengo este paciente que está así, 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 y lo que estoy buscando es esto. Claro. ¿Tú crees que este estudio me sirva para ver lo que estoy buscando? Y creo que de esa forma puedes ahorrar tiempo, dinero sí, y también comorbilidad para el paciente, que ahorita también quiero que nos platiques un poquito de eso. Pero, por ejemplo, ahorita que decías de qué estudio es el mejor y también mencionabas que hay diferentes estudios, yo creo que valdría la pena, sobre todo para la gente que no tiene nada que ver con medicina. Muy cortito, Memo, pero ¿qué diferencia hay entre ultrasonido, la radiografía, la tomografía, la resonancia? Yo sé que vas a decir, güey, son cosas bien diferentes, son subespecialidades. No, pero son altas especialidades, ¿no? Pero a final de cuentas, como tú dices, ¿no? A veces la gente que no está en este negocio, pues desconoce las diferencias, ¿no? Primero, la radiografía es un método por el cual se usan rayos X para visualizar principalmente las estructuras óseas, también para visualizar los huesos, el tórax. Y ha caído más en desuso, pero también en el abdomen, ¿no? Es el método principal por el cual se diagnostica, el primer método que se usa para diagnosticar una fractura. Y después pues está el ultrasonido. El ultrasonido es un método excelente para hacer como el primer abordaje diagnóstico en muchas patologías, ¿no? Pero aquí el ultrasonido, hay un tema que es muy importante porque hay gente que abusa del uso del ultrasonido. Sí. Y te voy a decir por qué te lo digo. A mí me pasa muy seguido que el paciente me dice en consulta, más bien cuando quiere agendar una cita, ¿y qué incluye la cita? Ah, claro, sí. Y usted hace el ultrasonido y yo no hago el ultrasonido porque yo no soy un médico radiólogo. Exactamente. Y existen médicos que son ultrasonografistas. Sí. Y creo que el ultrasonido tiene algo que ver con buena interpretación o un buen saber hacer un ultrasonido con el resultado que puede llegar a tener, ¿no? Ahí tocas un punto muy importante, Cristian.
hay médicos en México, bueno, en todo el mundo, está pues no especialidad, pero es el diplomado de un estudio de médico ultrasonografista. ¿Cuánto dura más o menos este diplomado? Mira, tienen que completar 1000 horas. Como 2 fines de semana. Pero, Sí, no, o sea, sí, en muchos sí, lados, realmente lo diría de broma, en muchos lados lo hacen como nomás un diplomado de fines de semana, unos cuantos 6 meses por ahí. Entonces, pues la cantidad que ven de estudios de pacientes no se compara, obviamente, con la cantidad que visualizas durante toda la residencia, ¿no? Que han tocado en otros podcasts de todo lo que uno ve en el transcurso de 4 años, 3 años, lo que sea. Entonces, el médico ultrasonografista, pues no hace guardias. Entonces, su calidad, habrá gente muy buena, no lo dudo, pero el grueso de en general la exposición que tienen es menor que la que tiene un radiólogo. Un médico radiólogo, exacamente. Entonces, y la habilidad, por lo tanto, es menor. Es menor, ¿no? Es como algo muy parecido entre los médicos esteticistas y los cirujanos plásticos, ¿no? O sea, obviamente. O sea, entonces, el ultrasonografista y el radiólogo, o sea, también se hacen ultrasonidos, y cabe mencionar que el ultrasonidos pues funciona por ondas de sonido que rebota el aparato, manda el aparato y rebotan hacia el mismo aparato, y entonces de ahí capta y hace una imagen, ¿no? De las distintas partes del cuerpo. Entonces, pues eso es en sí lo que hace el ultrasonido. Y después está la tomografía, que también usa rayos X. Ahí hacemos cortes, es como ir cortando al paciente por rebanadas. Y vemos lo que se ve adentro de todas las estructuras. O sea, es más complejo que un rayo... Que un rayos X, que un ultrasonido, pero cada estudio pues tendrá su beneficio y también sus desventajas, ¿no? Sus ventajas y sus desventajas. Y la resonancia es un estudio en el cual alinea ciertos electrones en los planos para lograr... Ay, güey, suena muy complejo, y es muy complejo. O sea, la verdad es que la física de la resonancia es complejísima, pero es un método por el cual excita ciertas... el contenido de partículas que tenemos en el cuerpo, lo cual va a formar una imagen. Y la resonancia... Bueno, para la gente luego llega y te dice, es que sí, me metieron en ese tubo y ahí estuve un rato. Digo, aunque ahora ya hay resonadores abiertos, que no creo que haya muchos en México, pero comparten eso, la resonancia y la tomografía, ¿no? Que te ponen una camita y te meten como a una dona gigante, ¿no? En un tubo. Yo siempre digo, ¿y qué le hicieron cuando no saben si vienen de resonancia o tomografía? Lo único que les pregunto es, ¿se escuchaba mucho ruido? Ajá. O sea, se escuchaba sí, se va escuchando en el estudio de resonancia, forma estas imágenes a través de esas excitaciones que les digo. Y también el tiempo, ¿no? Exactamente. Y el tiempo es muy considerable en la resonancia. Es un estudio muy largo, de alrededor un estudio corto de unos 15 minutos, un estudio más larguito de 30 a 40 minutos, ¿no? Dependiendo de la región. Y hay otros estudios que también se llama tomografía por emisión de positrones, mezclado con tomografía, que se usa para pacientes con cáncer. Y ahí también se mezcla una parte del médico nuclear y el médico radiólogo, porque aquí en México la especialidad es distinta entre el médico nuclear y el médico radiólogo. En Estados Unidos y en otras partes del mundo es una especialidad que va en conjunto. ¿A poco? O sea, rayos X hace medicina nuclear. Es correcto, sí. No sabía. Y ya después se van como haciendo las subespecialidades, ¿no? O sea, se van dedicando más a la medicina nuclear. Y aquí en México, pues sí, es una especialidad distinta. Igual que las gammagrafías, ¿no? O las gammagrafías. El gamagrama, por ejemplo, es un estudio de medicina nuclear. Exactamente. Okay. Y ahí se usa también, se inyecta un medicamento en el cuerpo y después en una gamacámara, que es un aparato muy parecido a la tomografía en cuanto a la estructura, se ve lo que ese medicamento dónde se va a depositar y para determinar pues distintos tipos de enfermedades, ¿no? Muy bien. Oye, y bueno, ahora ya hablaste de la radiología. Tiempo. Entonces, depende de la enfermedad que yo tenga,
es si y tú, digo, por tu especialidad, sabes si me conviene más un ultrasonido o si me conviene más una radiografía o una tomografía o una resonancia. Exactamente, como decías hace rato, ¿no? Dependiendo de los síntomas del paciente, más que de una enfermedad, sino los síntomas con los que llega el paciente, pues se decide qué solicitarle, ¿no? Si solamente una radiografía, un ultrasonido o pues una tomografía y una resonancia, ¿no? Dependiendo de lo que le estés buscando. Sí, porque por ejemplo no es lo mismo si quieres ver una vesícula. Luego hay pacientes que es que en la tomografía no tenía piedra. No tenía nada, exactamente. Porque efectivamente a lo mejor no es el estudio ideal, ¿verdad? Exactamente. El estudio es el ideal para ver la ultrasonido. vesícula es el ultrasonido. Y entonces tú puedes tomar esa decisión de, ok, ¿qué tiene tu paciente? Ok, no, vamos a hacerle un ultrasonido, vamos a hacerle una resonancia, vamos a hacerle una tomografía. O empiezas por estudios más básicos, por ejemplo, un paciente que llega con síntomas de oclusión intestinal, pues le tomas una radiografía y después dices, pues mejor vamos viendo si le hacemos una tomografía, ¿no? Porque justo así me pasó la semana pasada que una paciente vino de otro hospital porque, no sé, no le convenció. Y le decía, ella tenía molestias como de que estaba enferma de la vesícula y le hicieron una tomografía. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que si en la tomografía nos sirve para ver todo lo de alrededor de la vesícula. Incluso nos serviría si estuviéramos pensando en un tumor de la vesícula, pero para ver si tienes piedritas y si la vesícula está inflamada y estas cosas, es mejor el ultrasonido. Ahí, sí. Aunque no sé, podría pensarse que la tomografía es un estudio como más avanzado y más caro. Y más caro. Podrías pensar que es un estudio mejor, sí, pero sí. Depende de la enfermedad. Entonces, por eso es importante que un médico prescriba o indique esos estudios. Y también que esté en comunicación con el radiólogo, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, tú sabes durante tu formación, bueno, no todos tenían esa oportunidad de ir con los radiólogos, ¿no? O sea, y de que te digan, porque luego, usualmente incluso, en el mundo de la medicina, sí. Se saben que los médicos radiólogos son como muy ermitaños, muy dedicados a su lugar en donde trabajan y contestar de malas y oye, y que decir, incluso, no, estudio no pasa, oye, no que incluso fue algo algo que tú hiciste. ¿Te acuerdas? Probablemente en alguna vez. No, pero ¿te acuerdas cuando recién llegaste a la ABC y que espérate. Nunca, No, o sea, no de que negaras estudios, obviamente, pues es un hospital privado. Pero de que íbamos como residentes a preguntarle, oiga, ¿puedo revisar el estudio? Así como obviamente te mandaban y como que ya tenías acá el chip de ir a revisar el estudio, ¿no? Y entonces llegábamos y este güey tenía poquito en el hospital y creo que yo todavía era R4 o acababa de salir. No me acuerdo. No, creo que era R4. No me acuerdo. Algo así. Y total que me hablaba, chino, tus residentes están chingue. Ya vinieron como 5 a ver el estudio. Ya mejor que... O les decía... Ya se lo enseñé a tu adscrito y no se los quería enseñar, güey. Bueno, pues también, como dicen, si vas a primero el interno y luego el R1, luego el R2 y luego el R3 y tú tienes que interpretar 20 tomografías, pues están perdiendo el tiempo también en explicárselo a cada uno. Sí, luego en un hospital, pues sabes que, los chistes médicos es que el radiólogo siempre está comiendo, tomando cafecito. Estás diciendo por la talla. Con el aire. El aire acondicionado, porque además la zona de rayos sé que es un lugar que tiene que estar frío. Fría por todos los equipos, exactamente. Entonces, con el aire acondicionado, yo me acuerdo que siempre que bajaba era todo con las luces apagadas. Estaba el R acá con la película. Ponle pause. Ya vinieron a ver un estudio. Y comiendo, decías, no manches, esto es vida. Esto es vida, exactamente. Esto es vida. Y aún así, fíjate cómo tenemos esa mala fama de que somos, aparte de medios sangrones, ¿no? Como en el contexto del médico, de no ser amables con los mismos colegas médicos, sí. ¿no? Entonces, pero yo creo que depende mucho también de la forma en la que uno como médico especialista llega con ustedes a solicitar un estudio o a pedir alguna interpretación, ¿verdad? Sí, no todos te tratan así. O sea, yo que estuve mucho tiempo en la institución pública, llegabas con los residentes que iban entrando y te hacían jetas y te negaban los estudios y eso no le corresponde y tú decías... Pues o sea, güey, a ver, dame... O sea, ¿tú dónde está tu cédula que me diga que te avale que tu opinión es la precisa? Bueno, la indicada.
Y porque a mí me gusta mucho ver los estudios y bajar con el radiólogo. Sí. O sea, yo pido un estudio para verlo y platicarlo con el radiólogo, porque al final de cuentas, pues esto es parte de formar un equipo. Exactamente. Un equipo. Yo no soy el radiólogo. Yo puedo ver un estudio, yo puedo decir, puede ser esto, pero al final de cuentas, quienes tienen la preparación son ustedes. Sí, o sea, justamente lo que mencionas, ¿no? Es la parte de hacer un buen equipo y más por ejemplo, en este tipo de hospitales, es básico, ¿no? Tener una buena comunicación con el radiólogo. A veces en las instituciones se presta menos porque pues, la cantidad de pacientes. Sí, la carga de trabajo es más distinta. Y ahí sí, pues manda a ver qué te dicen de la tomografía. Sí, necesitas más esfuerzo. Exactamente. ¿No? Y también yo creo que algo importante es que si yo te doy la retroalimentación, no sé, tú me dijiste que el paciente tenía esto y lo operamos y yo te digo, ¿qué crees? Que no era eso, tenía esto. También a ti te sirve como una retroalimentación para ver cómo interpretaste el estudio y a lo mejor dices, es que a lo mejor en esto no era aquí y era acá y así, ¿no? Entonces, justo esa retroalimentación pues también es útil para ustedes. O sea, esa es una parte que a mí como la parte que yo he hecho de intervencionismo, que es bueno, esta parte no la expliqué, pero es hacer procedimientos. Bueno. Es hacer estos procedimientos, pues te sirve ves un hallazgo que le vas a hacer algo y tú te imaginas, bueno, vas haciendo esta correlación, ¿no? con el equipo que estás trabajando. Y justo en Morelia, cuando estuve en Morelia en la noche, había un radiólogo que hice muy buena mancuerna con él, porque desde que yo llegaba a presentarle al paciente, ya él me decía, no, vamos mejor a hacerle esto. Y ya, vente, güey, vamos a verlo. Vente, vamos a hacerle el ultrasonido. Mira, güey, aquí se ve esto y mira, se ve esto. Hay que pasarlo a la tarde. El buen Rafa, me acuerdo mucho de Rafa. Y no, vamos mejor, vente, mejor llévatelo a la tomografía. Mira, va a ser esto. Y pasaba un ratito y me escribía, ¿qué encontraste? ¿Qué le encontraste? Mándame las fotos. Y yo se las mandaba y era como, huevo, güey. O sea, vas haciendo muy buen equipo. Pregúntale a este güey, puede estar al otro lado del mundo y yo lo estoy jodiendo. Le grabo un video de la tomografía y le digo, gordo, ¿qué le ves? Le dije, yo pienso que es esto. Oye, justamente, justamente ahorita lo contestar 4 o 5 horas después, pero contesta siempre. Ahorita lo trajimos con engaños. Oye, güey, antes de empezar, a ver, ¿cómo ves esta tomografía? Oye, cafecito. Bueno, antes de empezar, te mentimos, no tenemos Netflix. ¿Cómo ves esta tomografía? Ya, no hagan tanto ruido que van a despertar a los doctora Monroy. No, esta serie. Oye, Memo, y entonces, ahora sí, platícanos qué es el intervencionismo en la radiología. Bueno, mira, esa parte es... aquí en México se hace unos años más para hacer medicina súper mínimamente invasiva, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es lo que es. Lograr como también ustedes han ido avanzando de cirugías abiertas a cirugías de mínima invasión, pues eso es nuestra especialidad, es hacer procedimientos diagnósticos y terapéuticos en muchas ocasiones sin necesidad de, por ejemplo, usar el bisturí, ¿no? O sea, de abrir un paciente, de hacerle una herida. O sea, que nos andas pirateando a los pacientes. Pues obviamente sabes eso que no, pero sabes que tendrá sus debidas indicaciones. Sí, claro. Justo me dijo eso el paciente que tenemos recientemente. Me dijo, ya vino el doctor Hinojosa, ya le quitó la chamba. Nada de eso. Por cierto, nos invitó a hacer una carne asada. No, yo creo que, bueno, esa parte es bien importante y ahorita vamos a tocar con un ejemplo de una anécdota de una paciente. Pero, o sea, tú te apoyas, no sé, en rayos X o en ultrasonido o en tomografía. ¿O qué es lo que más usas? Mira, lo que más se usa uno como intervencionista es guiarse con el ultrasonido, yo diría en general. O sea, el ultrasonido es una herramienta que te permite visualizar en distintos planos determinada estructura y avanzar una aguja, un catéter. O sea, tú puedes hacer necesario. Con intervencionismo, no sé, puedes tomar biopsias, Tomamos biopsias, realizamos drenajes. Drenajes, no sé, de abscesos y de cosas así, Sí, pues principalmente de abscesos, de colecciones, de líquidos que están en donde no deben de estar. Y que en lugar de tener que operarlos, tú lo puedes hacer
con una agujita. Con una aguja. Y con el ultrasonido o la tomografía. Un catéter que es como, bueno, para la gente que no sabe, un catéter es como un tubito que también, dependiendo del grosor, hay distintos grosores que también se dirigen a donde están este tipo de líquidos y se colocan para drenarlos, ¿no? Además de también un área muy importante que se hace de medicina endovascular, o sea, guiar catéteres, bueno, poner catéteres ecoguiados, también utilizamos hacer angioplastías. O sea, esto de catéteres ecoguiados es como, yo necesito que me den de comer por la vena y entonces pues necesito que me pongan un catéter aquí en el cuello y eso tú lo haces con un ultrasonido viendo el vaso donde vas a picar. Exactamente. Y ahí ya viendo directamente con el ultrasonido puedes poner el catéter. Y eso disminuye la posibilidad de complicaciones, ¿no? Exactamente. Y también creo que algo importante, y ya sé que dices, ¿para qué me invitas si tú vas a hablar? No. Sí. Pero me callo pues. No, me callo. No, pero justo de esta parte quiero que la desmenucemos muy bien porque creo que es muy interesante y es algo que la gente luego pues no conoce, ¿no? Pero por ejemplo, si hay pacientes que tienen un tumor, pero no sabemos de dónde es, de qué estructura se está generando ese tumor, tú sin operar al paciente puedes ir y tomar una muestra para identificar de dónde se está formando ese tumor y ver cuál es el mejor tratamiento. Bueno, a final de cuentas, ahí nomás te corregirían el término de que dices sin operar. Obviamente es un procedimiento. Bueno, sí. No es una cirugía abierta, ni siquiera es una cirugía laparoscópica, ¿no? Que luego es por un hoyito. Lo que ustedes hacen por un hoyo realmente pequeño. Yo siempre les digo, mire, la aguja es del grosor de la punta de la pluma, ¿no? Con el que vamos a tomarle la muestra. Obviamente es en un contexto hospitalario la mayoría de las veces. Si no son de partes blandas, los tumores, partes blandas me refiero a tiroides, mama. La mayoría ocupan un contexto adentro de una sala de tomografía o en un quirófano, donde se pueda anestesiar también al paciente, porque son procedimientos que obviamente para disminuir la ansiedad pues se necesita anestesiar, hacer bajo sedación, que también ya por ahí habló el doctor Lalo de estos temas. Ya después se dirige una aguja por medio de tomografía o de ultrasonido para tomar una muestra, ¿no? Sí. Entonces, pues esas son las cosas y los beneficios de hacer este tipo de procedimientos y que son la mayoría de las veces ambulatorios. Como no sometes al paciente al trauma quirúrgico, a veces mayor, obviamente que es muchísimo mayor. Digo que ustedes los tres sean cirujanos y aquí me cohiba verlos, pero, pero obviamente ustedes saben que el trauma quirúrgico no es el mismo que el dirigido por pues precisamente eso es como la tendencia de la medicina o de la tecnología que hay en la medicina, que es que cada vez los procedimientos o las enfermedades se puedan resolver con cosas de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿no? Antes, no sé, un paciente que tenía un absceso o pus en el hígado, pues antes le rajabas. Y era una abridota en la barriga y por ahí drenabas, le sacabas la pus. ¿Lo viste feo por decir abridota? Una rajadota. O sea, no solo lo vi, también lo pensé. Una rajadota, pues, en la barriga. ¿Dijiste decir una abierta muy grande? Bueno, pues que es para que la gente que nos está escuchando entienda el contexto. Y luego llegó la cirugía laparoscópica y luego ahora, pues ya no le vamos a abrir la barriga. Ahora vamos a hacer mínimas incisiones para drenarlo. Ahora es mini laparoscopía. Después... Y ahora está la radiología intervencionista, que ahora ya ni siquiera le abres. Por un catéter llegas a donde está la pus y lo drenas y sacas todo eso. Y no solo eso, o sea, fíjate, dentro de todos los procedimientos muy extensos que se hacen, está también el tratamiento de enfermedades vasculares. Y las enfermedades vasculares, por ejemplo, hay algo que se llaman reparaciones aórticas que se hacen por medio endovascular. O sea, sin necesidad de, como tú dices, una abridota. Sin necesidad de hacer una abridota. Sin necesidad de hacer una abridota, sin necesidad de hacer una cirugía muy amplia donde se exponía. Digo, también tendrán sus indicaciones las cirugías de ese tipo.
Pero ya muchas cosas pues las resuelves por medio endovascular. Entonces también haciendo una incisión pequeña, ahí sí ya depende de lo que vayas a hacer, el grosor de lo que tienes que meter en la arteria, pero la medicina intervencionista en esta parte endovascular pues puede cerrar agujeros que son casi hasta de 24 French, creo que te diría casi el grosor de mi dedo, ¿no? Sin necesidad de hacer una disección, de ir a suturar al paciente, sino todo lo haces por medio de técnicas especiales. Que van directo en las venas, vena, en las arterias. Y por adentro cierras con un dispositivo. Entonces, y justo eso, ¿no? Dispositivos especiales, porque a lo mejor ahorita la gente podría pensar de, ay, pues entonces ¿para qué me operan de la vesícula si me pueden hacer eso? Como tú bien dijiste, todo tiene o cada padecimiento tiene su indicación, tiene lo mejor que sea para el paciente. Yo les hago un ejemplo a los pacientes que a lo mejor es muy tonto, ¿no? Pero yo les decía, antes la medicina era como, no sé, puedes ir y a lo mejor voy a decir una estupidez, ¿no? Pero puedes ir a comprar una chamarra talla L al Walmart y puedes ir a Zara y como vas y compras una talla L y como diría el Franco Escamilla, ¿no? Pues en Zara soy talla porno, ¿no? Sí. O sea, ya soy 3XL, güey. Sí. O sea, no te va a quedar igual la talla L de un lugar que la talla L de otro lugar. Y justamente yo creo que antes así era la medicina, ¿no? Tratábamos de encajar en la misma talla a los pacientes o a muchas enfermedades. Sí. Y ahora mi forma de ver la medicina es como si fueras con el sastre, sí, ¿no? Vas y te miden y ya dicen, para ti no es talla L, es talla Cris o es talla Memo, ¿no? Entonces esa ropa te va a quedar perfecta. Sí. Entonces ahora la medicina es una medicina a la medida de acuerdo a tu contexto, es decir, qué enfermedades tienes, qué problema tienes. También lo hemos platicado aquí. Lamentablemente, la parte del dinero juega un papel importante porque lo que haces pues no es nada barato de todos los juguetitos que necesitas para poder hacerlo. Entonces, ahora tenemos que hacer una medicina a la medida de cada paciente, ¿no? Sí. Sí, o sea, es un contexto ya más individualizado, ¿no? Claro. O sea, y yo creo que eso trae muchos beneficios para los pacientes. Sí, exactamente. A final de cuentas es lo que buscamos, ¿no? Que al paciente le vaya mejor. Lo que decías, menos es más, ¿no? Correcto. Y más en el contexto médico, en el contexto tanto público y privado, pues haces gastar menos al paciente en muchas cosas, en muchas situaciones. Sí, haces gastar menos a la institución. Tal vez el impacto que pueda tener el paciente es que el estudio me va a costar tanto. Sí, pero vas a reducir la estancia hospitalaria, los medicamentos para el dolor, la recuperación va a ser más rápida. Entonces, al final de cuentas, pues, o sea, tienes que poner en la balanza las dos cosas, ¿verdad? Y termina siendo mejor al final del día lo que sea menos invasivo. Exactamente. Aunque de principio, como dice Juan Carlos, suena a veces más costoso, porque obviamente a veces con lo que se usa sí es muy, muy costoso. Obviamente por parte de menos invasivo, pero yo creo que tiene su recuperación con todos estos puntos que tú dices, Cris. Oye, Memo, ya quítale el micrófono al Cris un rato. Ya se van a poner celosos. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que has escuchado en la radiología? A ver, Julia. No sé. Para que no se quede dormida. No, ya muy tarde. Muy tarde. ¿No habrá una alarma por ahí? No. ¿Qué te diría yo de mitos? Pues mira, una parte en el contexto médico, yo creo que el mito, así que yo me he dedicado a decirles que no está bien y que no lo debemos de usar. Bueno, no lo debemos de tener como de cajón, porque es así súper usado. Es el hecho de pedir estudios de laboratorio para hacer algunos estudios de imagen, ¿no? Primero ese, que va relacionado a que se tenía la idea de que, por ejemplo, el medio de contraste dañaba los riñones. A final de cuentas, esta parte se ha ido desmintiendo con muchísimos estudios que Híjole, gracias, cabrón. Déjame quito el penacho. No, hombre. Se ha ido desmintiendo con demasiados estudios bien hechos, obviamente. Estudios de investigación, ¿te refieres? Sí, estudios de investigación, obviamente. Pero sí, ese es uno de los principales mitos, ¿no? O sea, ya se puede usar
contraste, a pesar de que pueda haber cierta afectación renal o a veces en pacientes que toman metformina, también es eso algo, digo, habrá sus particularidades que tendrás que tomar en cuenta como para tener un menor riesgo de que mencionaban que existía. Sí. Pero a final de cuentas, los médicos residentes y la actualidad es que se puede usar sin necesidad de... A mí todavía me tocó que el radiólogo me dijera, no te voy a hacer la tomografía hasta que no tenga una nota del nefrólogo que diga que sí puede hacerle la tomografía. No mames. O que firme usted y que se haga responsable. Y pues ahí vas corriendo, oye, es que fíjate, sin problema. El nefrólogo sin problema, toma, hácela. Oye, ahorita estamos hablando de algo que no hemos explicado. ¿Qué es eso del medio de contraste? Mire, el medio de contraste es un medicamento que se inyecta por vía intravenosa a un paciente y nos ayuda a visualizar las estructuras, como a realzar las estructuras vasculares, y también aparte de las estructuras vasculares, muchas patologías por así decir, se ven más. Mejor. Es como si tuvieras una tomografía simple, es como si tuvieras una tele blanco y negro HD. Exactamente. Y la otra ya es 4K. Es 4K. Es como ponerle pintura, ¿no? En la vena para es como para dibujar mejor las estructuras. Se hace ya después de que se inyecta, se toman adquisiciones, y aparte se puede hacer en tomografía, se puede hacer en la resonancia magnética. Son distintos medios de contraste, pero a final de cuentas sirven para tratar de realzar las distintas estructuras que estás queriendo analizar. Y en estas cosas endovasculares que tú dices, es algo que estás tratando tú, avanzando catéteres por dentro de venas o arterias, y eso también, el medio de contraste te sirve para irte orientando en ese camino a llegar a la meta, ¿no? Que a lo mejor, no sé, sea la enfermedad o sea un tumor o sea esto, te sirve para ir avanzando, y como si en tu coche fueras... Eso te iba a decir, como si en tu coche prendieras las luces para ir manejando de noche. Exactamente, ¿no? Sí, prácticamente. Y es lo que nos permite dirigir los catéteres por vía endovascular para llegar a donde queramos, ¿no? O sea, y no solo lo hacemos nosotros, sino también en un área muy importante que es la cardiología y la hemodinamia del corazón. Pues en esa zona pues también dibujan que es a veces el contexto que tiene más las personas. Sí. Para tratar un infarto, pues también se necesita ese tipo de medicamento, al final de cuentas. Hace ratito la doctora Monroy nos decía que tuvo un paciente hace poquito en el que Memo y su equipo nos ayudó. ¿Qué tenía ese paciente que nos tuvo que te sirvió la ayuda de Memo y su equipo? Primero tenían a nivel de tórax, tenía líquido que estaba coleccionando ahí, que le impedía que respirara bien. Y a la vez de abdomen tenía líquido y tenía una que llamaban colección. Es lo que teníamos nosotros primero como diagnóstico. Y pues la verdad una colección se refiere como a... O sea, puede haber líquido dentro de la panza. De hecho, todos tenemos líquido. Pero esa colección significa como que ya se le hizo como un cascarón, ¿no? Como que ya justamente se colectó y ya se acumuló en un lugar donde no debería de estar. Y justamente el paciente me decía, ¿es que a qué se refiere con colección? Y justo le dije, se colecta. Ah, por eso es colección. Sí, o sea, ese líquido se acumula y ahí está ese líquido. Y entonces ese le estorbaba al paciente. Le estorbaba para muchas cosas. la intención era no volverlo a operar. Claro. Y para eso es que llegó el doctor Hinojosa a quitarnos la chamba. No, digo, lo importante es trabajar como equipo, ¿no, Julio? Sí, claro. Y con eso, o sea, se puede de quitar el mito de que ustedes no salvan vidas. No sé. Porque sí luego dicen, no, es que el radiólogo, ellos no salvan vidas. No, bueno, o sea, prácticamente como radiólogos, pues es una pieza fundamental de los hospitales. O sea, la radiología lo que ha hecho en los hospitales es hacer los diagnósticos posibles para que ustedes como cirujanos, nosotros como intervencionistas y bueno, y todas las áreas de la cirugía, que son muchas subespecialidades, puedan llegar a un mejor diagnóstico y puedan tratar cada cosa en específico, ¿no? Que era lo que mencionábamos. Y respecto a lo de cuando
los pacientes presentan este tipo de colecciones. Hay veces que ustedes como cirujanos lo saben más que su servidor, pero no es lo mismo operar por primera vez un abdomen que en la segunda vez o una tercera vez o una cuarta vez, que a veces a muchos cirujanos, obviamente no a ustedes, les gusta hacer distintos tipos de procedimientos, siendo que hay opciones como el intervencionismo que en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, pues puede ser ahorrar muy una útil, cirugía, ¿no? Sí, justo iba a poner el ejemplo contrario, donde también tuvimos una paciente que operamos de cáncer de colon y después luego las cirugías de colon suelen ser latosas en ese sentido, ¿no? Que traen así como siempre como la piedrita en el zapato y a veces salen cosas. Pero bueno, esa paciente hizo, después de la cirugía, tuvo algunos abscesos. La paciente fue con alguien más y justamente ese alguien más, en lugar de pedir ayuda a un radiólogo intervencionista, pues como dice Memo, lo que hizo fue abrirle la panza como pollo de mercado y justo decirle, no, también es que los médicos somos necios a veces. No, güey, y también somos cosa seria, güey. O sea, los egos, a veces los egos está también. Está cañón, gordo, porque ¿sabes qué le dijeron a la paciente? No, es que yo necesito tocar. Yo necesito tocar para saber qué es lo que estoy quitando. Cuando eso pues no tiene ningún sentido, ¿no? A esa paciente se le pudo haber ahorrado una cirugía, y días de estancia hospitalaria, ¿no? Y el trauma de una cirugía abierta, pues yo creo que hay pocas cosas que se comparen con eso, ¿no? Sí. Cuando, como dice Memo, lo vimos con el paciente de Julia, lo picó, o sea, lo puncionó, le puso los catéteres para sacar esos líquidos tanto del pulmón como del abdomen. No, y no solo eso, Julia. A la media hora que subió del procedimiento de Memo, el paciente estaba comiendo y estaba sentado como si nada. Cuando no vas a una cirugía. Cuando no vas a estar así después de una cirugía. Claro. Entonces, creo que es justamente de lo que se trata esto, es de que la gente tenga más información y que exija un mejor servicio, Memo. Exactamente. Porque yo estoy convencido que obviamente esto es un negocio, esto es un servicio de salud. Y así como tú puedes ir al café a pedir un café del que, pues no sé, quieres. Puedes ir al Oxxo, como lo hemos dicho miles de veces. Pues si eres alguien más exigente, pues puedes ir a otro lugar y pedir como a ti te gusta el café, ¿no? Exactamente. Y en este contexto, en la medida que tú demandes un buen servicio, pues es que tienes acceso a lo mejor a mejores cosas. Sí. ¿No? O sea, respecto a eso, fíjate que pasa un tema muy en particular. O sea, por ejemplo, nosotros dentro de lo que hacemos también es tapar las arterias nutricias que van a veces para ciertas zonas, y en una zona muy particular es en el útero para aliviar algo que se llaman miomas uterinos, que son ciertos tumores en la matriz. En la matriz, en el útero. Y lo hacemos de una forma pues que es una incisión, te digo, del tamaño de la punta de una pluma. Y la verdad es que también ya todos los estudios indican que es igual de efectiva en ciertos tipos de miomas que hacer una miomectomía. A pesar de que la miomectomía también la pueden hacer vía laparoscópica, pero de todas formas son incisiones de 2 centímetros, 3, 4 incisiones que se hacen, pues no se comparan con una herida de la punta de una pluma, ¿no? Y el resultado es el mismo. Al final, o sea, dices que si tú vas y tapas el vaso que le lleva... Que nutre el tumor. Ya no sangra. Es igual de efectivo que... O sea, se hace chiquito y es igual de efectivo que te operen para quitarlo. Exactamente. Órale. O sea, también esto pasa en otras zonas del cuerpo. Yo tampoco. Está muy loco. Como la próstata. En la próstata tendrá sus especificaciones en el sentido de que se prefiere en un tratamiento, cuando a un paciente le crece la próstata, pues lo normal y lo que más está acostumbrado la gente es a que el urólogo le retira un pedazo de la próstata a través del pene. Sí. Lo cual es un procedimiento bastante molesto porque los pacientes
pues en los Traen primeros la días sonda postquirúrgicos aquí, sí. les cuesta orinar, es traen molesto. una sonda. En general traen una sonda. Y nosotros también por vía intervencionista, lo mismo. O sea, se punciona una arteria, se avanza hacia las arterias que nutren la próstata y se emboliza, se tapa. O sea, yo siempre les platico a los pacientes, es como si agarráramos ahí papel y se lo pusiéramos en las arterias que nutren una tubería y taparla, literal. Y esto va a beneficiar a los pacientes en un manejo muchísimo más conservador y que aparte se puede hacer en pacientes que son de alto riesgo quirúrgico. O sea, en pacientes que son mayores de edad, más grandes de edad, en pacientes que tienen comorbilidades como problemas del corazón, de los pulmones, muchas cirugías que ya hayan tenido en el abdomen. Entonces, son opciones muchísimo menos invasivas, por eso hice este comentario al principio de súper mínimamente invasivas. Me gustó esa palabra. Pero y que traen el mismo beneficio para el paciente que a veces que una cirugía, ¿no? Y que incluso me parece que a veces los beneficios son mayores. Sí. Pues es Y yo creo que algo importante aquí a señalar es que va a tener, como tú dijiste, sus indicaciones, no va a ser para todos los pacientes, va a ser como para algunos pacientes, porque a lo mejor podría alguien con miomas de hablarte de, oye, Memito, mañana ¿a qué hora tienes tiempo? Exactamente, ¿no? O sea, pero tiene sus indicaciones y como siempre es haciendo un equipo con el resto de los médicos tratando de ver qué es lo mejor para cada paciente. Exactamente. ¿No? Una valoración, ¿no? Al final una valoración, sí. ¿Qué se hace en la consulta? Y está muy cañón como hacen los estudios, güey. ¿Alguna vez has visto Sí, que claro. es... De verdad es algo que es súper milimétrico y van así paso a paso avanzando y moviéndole y para acá y acá y punto, ahí está. Pregúntale qué le dije. ¿Se acuerdan un paciente que hemos platicado de él muchas veces aquí, pero que recientemente operamos y que le quitamos como una bolsita ahí con moco que le estaba formando colecciones? Sí. Pregúntale qué le dije. Le dije, gordo, ahora que quitamos eso, te respeto todavía más. No, ¿cómo llegar ahí? Ajá, o sea, está... Sí, claro. O sea, la gente dice, ay, sí, pues es ir a meter una aguja. Sí, pues no, cabrón. O sea, en el abdomen, con un paciente que tenía ya muchas... O sea, tenía como 4 o 5 cirugías en la pelvis. Y estaba formando abscesos en la pelvis. Y ahí estaba, pues, entre los vasos, los ureteros, las tripas que están todas pegadas ahí. O sea, y el absceso... Y entonces, como tú dices, es algo milimétrico y cómo lo van haciendo. O sea, a mí me sorprende cómo pueden llegar a puncionar y era como un globito desinflado. Sí. Bueno, seguramente cuando lo puncionó estaba inflado, pero no, eso no resta mérito, ¿no? O sea, tienen que ir avanzando entre, pues no picar el intestino. Sí, o sea, porque están todas las tripas regadas. Están todas las tripas y pegado, tienen que, ¿no? O sea, ir como, a ver, tripita con permiso. Vasos. abriendo vaso, güey. Sí, está cañón. Y llegas, güey, el día que yo los vi a ustedes dije, no mames, güey, sí, estos güeyes son una... O sea, está muy cabrón. Como tienen que atravesar hígado para los drenajes biliares. Sí. También. ¿Cómo? O sea... Sí, o sea, es algo que es... Híjole, mis respetos. Si uno ve uno cuando vas al ginecólogo con tu esposa, güey, que dice, sí, aquí está el bebé, dice, cabrón, ¿a poco sí? ¿A poco no lo entiendes, güey? Y que ya sabes que lo que tienes que ver es un bebé, güey. Sí, güey. Imagínate acá que, o sea, entre todo lo que ven y todo lo que hacen y van poniendo ahí agujas. Pero aparte, y para cosas. los que no sepan, las matemáticas también sirven. Porque era, güey, 30 grados, inclínate, ándale ahí, avánzale 2 milímetros. Sí, ya me acordé cuál caso. Verga, dices... No mames. Y tan malo que era el gordo para las matemáticas. Lo hice porque era de los primeros lugares. No, la verdad es que sí. Y también caso contrario, Julia. Yo me acuerdo mucho también de un paciente que ustedes tuvieron. Un chavo que había, con antecedentes de que lo habían atropellado. Sí, claro. Que esa es la parte importante, ¿no? De individualizar cada caso. O sea, a mí me acuerdo que me lo interconsultaron para ver si le ponía un drenaje y sin embargo los hallazgos, la verdad es que no eran compatibles para ponerle un drenaje. O sea, este paciente, a pesar de que en el contexto de que ya llevaba muchas cirugías, digo, unas no de ustedes, y de ustedes parece que nada más llevaba una, sí. pero
pues en ese contexto, pues a pesar de un drenaje no le iba a servir, ¿no? Sí. Un drenaje guiado. Entonces, en ese contexto, pues la cirugía pues, no hay de otra, ¿no? O sea, cuando no hay de otra, no hay de otra. Y yo creo que es algo importante, o sea, como que aludes a un punto muy importante que hemos tocado muchas veces aquí, que es la honestidad, ¿no? O sea, a lo mejor tú ibas a ganar más dinero si le ponías el catéter. Exactamente, pero no se trata de eso, se trata de ver qué es lo mejor para el paciente. Sí. Sí, ¿no? sí. Y de si el catéter no le va a servir y le va a servir mejor la cirugía, pues mejor opéralo, ¿no? Pues sí, claro. Si no hay de otra, pues le toca. Claro. Exactamente. Le toca la invasión. ¿Iba a decir algo, doctora Monroy? Que soy su super fan. Sí, está muy bueno. Justamente de los datos duros que hay en esta parte es que, por ejemplo, un procedimiento endovascular típico, que es lo que dices de avanzar estos catéteres y así por dentro de las venas o las arterias, puede reducir la estancia hospitalaria de 7 días a 2 días en muchos de los casos, e incluso disminuir las complicaciones posoperatorias hasta en un 40%. O sea, es una locura, güey. Sí, y con estos dispositivos que te digo de cierre vascular, la verdad es que todavía ha ido incrementando esa cifra disminuyéndola, mejor dicho, de que en 2 días los puedes dar de alta el mismo día. Entonces, es el beneficio de todas estas técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Uh-huh. Es correcto, amigo. También mencionabas, esta parte como de ir a no sé, como tapar ese vaso que le lleva sangre a un tumor. Eso justamente también haciendo equipo es algo que pueden hacer con gente que opera tumores para hacer que los tumores se hagan más chiquitos y que quizá tengan menos problemas durante la cirugía, ¿no? Sí, usualmente pues esto lo hacemos siempre en equipo con los servicios de oncología médica, cirugía oncológica. Y como bien dices, no solo es ir a tapar la arteria, también lo que dentro de todas las otras técnicas que usamos se usan unas técnicas que se llaman de ablación. Entonces ahí lo que hacemos es avanzar una aguja y en la punta de la aguja hay distintos tipos. Puede ser por calor, por frío, se quema o se enfría el tumor a una temperatura muy extrema que pues mata todas estas células del tumor. Aparte también hay por corriente eléctrica, que eso se llama electroporación. Entonces hay muchas técnicas para tratar muchísimas cosas que yo siempre les digo, nuestra especialidad es como muy nueva, ¿no? Entonces ahí va haciéndose un espacio en donde antes pues solo había espacio para la cirugía. Sí. O sea, y lo que nosotros vamos haciendo pues es con los distintos tipos de estudios y de investigación, pues ir teniendo un lugar adentro de la medicina que antes no se tenía. O sea, yo les digo, pues yo no me puedo comparar con lo que ya se sabe de la cirugía, que tiene 3,000 años o más, que la describen desde los egipcios o lo que tú quieras. Y pues en cambio lo de nosotros, que tiene 40, 50 años. Sí, pues son cosas diferentes. No se puede comparar una cosa con otra porque es querer comparar peras con manzanas. Exactamente. Pero al final creo que el beneficio que tiene es muy importante. Uh-huh. ¿Por qué crees tú, Memo, que a pesar de que ya tiene 40, 50 años, hay mucha gente que no sabe lo que realmente hacen? Yo creo que es porque durante el transcurso de la carrera, Cris, pues la verdad es que como médicos nunca nos mandan ni rotamos a veces en los servicios de radiología. O sea, no es que pasemos a un servicio de tomografía a rotar, a un servicio de ultrasonido con el médico radiólogo o con radiología intervencionista, sino realmente como médicos no conocemos, bueno, en el transcurso de la formación médica no conocemos el área de radiología. Ahí es como que, pues sí, pues ellos son los que hacen los estudios. Preséntale el estudio, ¿no? Ándale, exactamente, ¿no? Como interno, ¿no? Pero sí. Velo y preséntalo. Pero pues realmente nunca te metes en el papel de saber qué es lo que se hace, para qué se pide, qué estudio es mejor. Y entonces eso es lo que ha derivado que los médicos se egresan
y no están al tanto, en cambio, de la cirugía que sí pasaban y lo veían más a diario, ¿no? Y que aparte, no en todos los hospitales, pues hay médicos intervencionistas. Claro. Sí. Y aquí tocas un punto importante y con esto me gustaría ir cerrando porque el buen Memo tiene que ir a salvar otra vida. Sin llenarse las manos de sangre. Sí, eso es algo importante. Exactamente. Yo veo sangre y me asusto. Con esto me gustaría hacer mi aportación de cierre. Y decir justo esta parte me parece que es muy importante. O sea, tú no eres un médico que el paciente va a ir y te va a buscar directamente la gran mayoría de las veces, sino que eres un médico que los médicos tenemos que tener en la cabeza como una herramienta más. A lo mejor esto no te estoy cosificando, sino que el asunto es que si yo no te tengo en mente, deja tú para revisar los estudios al otro lado del mundo, güey. Sí, pero... Porque además el gordito se pasea sabroso. Pero, sino que si yo no te tengo en mente, por ejemplo, para este paciente o para mi paciente que tenía un absceso o para la otra paciente que se fue y operaron, etcétera, etcétera. Si yo no te tengo presente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir y le voy a ir a rajar la panza. Y a lo mejor le agrego más morbilidad al paciente. Entonces, no, seguramente. No, bueno, sí. Este mensaje es más bien para nuestros colegas de tener dentro de su chistera, ¿no? Como los magos, otro truco que son los radiólogos intervencionistas. Y otra vez, no porque Memo sea mi amigo, pero yo de las dos, podría decir que tengo así como el top 3. 2 no están aquí. Y el otro es Memo. Y justo los otros 2 fueron maestros de él. Yo creo que justamente Memo debe ser si no la mejor de las mejores personas que conozco para hacer ese tipo de trabajos. La verdad es que mis respetos, las ocasiones que yo lo he visto trabajar, porque además también tengo la costumbre de si van a hacer un procedimiento, estoy como por ahí viendo, justamente pues tratando de estar con mi paciente. Si yo no le voy a hacer nada, cuando menos lo acompaño, ¿no? Sí. Pero la verdad es que es sorprendente lo que hacen. Gracias, Memo, por venir. Y no sé si tengan algo para Yo cerrar. creo que luego la gente piensa que es que el cirujano no lo quiere operar. Ándale. Entonces no es que el cirujano no lo quiera operar, sino que tenemos nuestra obligación como cirujanos es ofrecerle lo mejor al paciente. Sí. Y pues como dices, Juan Carlos, o sea, hay muchos médicos incluso que ni siquiera saben cuál es el alcance de la radiología intervencionista. Sí, y en ese aspecto fíjate que yo creo que ahí como radiólogos a veces somos como muy, dentro de lo que platicábamos al principio, pues como muy comodinos, ¿no? Pues ahí que vaya llegando, ¿no? Pero sí nos hace falta más promoción. Exactamente, como todo, ¿no? Sí. Doctora Monroy. Porque realmente pues todos somos parte de un equipo. No es que reemplacen a los cirujanos, pero es que les ofrezcan desde mi punto de vista, opciones, así como le dice, súper mínimamente invasivas, que van a mejorar su calidad de estancia en el hospital o su calidad después. Y me parece de las mejores opciones que existen para nosotros. Sí. Memito, ¿algo para cerrar? No, hombre, pues agradecerles a los 3 y siempre trabajo en equipo, eso sí, nunca se olvide. Sí, exactamente. Yo creo que vital. Eso hay que tener tu equipo siempre. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a ustedes. Vámonos. Chris, di lo tuyo. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse, denle like, manitas arriba, compártanlo para que pueda llegar a más gente. Esto fue Receta sin Receta. Compártanlo con su tía, la que tiene miedo de que le hagan una radiografía porque le van a hacer ojo. Nos vemos la siguiente.